Mi nombre es Elisa Moreno, tengo 32 años y soy veterana del ejército mexicano. Nunca pensé que mi servicio militar sería cuestionado en la lectura del testamento de mi propio padre. Pero allí estaba Javier, mi hermano, señalándome con el dedo. Sin beneficios, sin reclamos. Es una falsa veterana, se burló en voz alta. Lo que Javier no notó fue a mi abogado deslizando silenciosamente un sobre sin abrir a la jueza. Mientras la jueza leía su contenido, su rostro se puso pálido. Oficiales, sellen este tribunal inmediatamente. Antes de contarte cómo ese sobre cambió mi vida para siempre, dime desde dónde estás viendo y pulsa ese botón de suscripción para no perderte lo que sucedió a continuación en este enfrentamiento en la sala del tribunal. Creciendo en un pequeño pueblo en Puebla, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Mi padre, Roberto Moreno, mi madre, Leonor, mi hermano, Javier, que era 5 años mayor que yo, y yo. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos con una cerca de estacas blancas, el sueño mexicano por excelencia. Papá dirigía una pequeña pero exitosa empresa constructora que se especializaba en renovaciones comerciales, un negocio que construyó desde cero con nada más que determinación y manos hábiles. La vida cambió drásticamente cuando cumplí 15 años. A mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo, y en 6 meses, se había ido. La pérdida devastó a nuestra familia, pero de diferentes maneras. Papá se volcó en el trabajo, haciendo jornadas de 16 horas para evitar llegar a una casa vacía. Javier, de 20 años en ese momento, asumió el papel de mano derecha de papá en la empresa, renunciando a la universidad para ayudar a mantener a flote el negocio familiar. Y luego estaba yo, la más joven. De repente, sin madre durante esos críticos años de la adolescencia, me refugié en los estudios, encontrando consuelo en los libros y el estudio. Papá notó el sacrificio de Javier, pero pareció pasar por alto mis 10 de calificación y mis logros académicos. No es que no le importara. Simplemente conectaba más fácilmente con Javier, que le recordaba a él mismo a esa edad. Javier es un hombre de negocios nato, decía papá con orgullo en la cena. Un día, todo esto será suyo para que lo dirija. Esas palabras dolían más de lo que papá probablemente se daba cuenta. No porque quisiera el negocio, necesariamente, sino porque implicaba que ni siquiera se me consideraba en la ecuación. El trato especial que Javier recibía era sutil pero constante. Una camioneta nueva para su 18º cumpleaños, mientras que yo recibí un sedán de segunda mano para el mío. La opinión de Javier sobre asuntos de negocios era solicitada y valorada, mientras que mis sugerencias eran recibidas con asentimientos educados y rápidos cambios de tema. Papá pagó el apartamento de Javier en el centro, cerca de la sede de la empresa, pero cuestionó por qué necesitaba mi propio lugar cuando empecé en la universidad. A medida que pasaban los años, la dinámica entre Javier y yo se volvió cada vez más tensa. Lo que comenzó como una rivalidad típica de hermanos se transformó en algo más tóxico, al menos por su parte. Yo quería la aprobación de mi padre, pero Javier parecía necesitar su atención exclusiva. Cualquier logro mío era de alguna manera retorcido por Javier para minimizar su importancia. Cuando me gradué de la preparatoria con el mejor promedio, Javier convenció a papá de que necesitaban asistir a una importante reunión con un cliente ese mismo día. Llegaron justo cuando mi discurso terminaba, perdiéndose el momento por el que tanto había trabajado. La excusa de Javier era endeble en el mejor de los casos, y el dolor en mis ojos fue recibido con indiferencia en los suyos. Después de 2 años de universidad, me transferí a la Universidad Estatal de Puebla, UEP, con una beca parcial. Me especialicé en relaciones internacionales con una subespecialización en árabe, fascinada por la política global y las diferentes culturas. Cuando me gradué con honores, papá asistió solo. Javier estaba demasiado ocupado finalizando un contrato importante. Fue durante mi último semestre que conocí a un reclutador militar en el campus. La teniente Sara Benítez pintó una imagen de propósito, desafío y respeto que resonó con algo profundo dentro de mí. La estructura, la oportunidad de servir a algo más grande que yo misma, la oportunidad de usar mis habilidades lingüísticas de manera significativa, todo me hablaba. Cuando anuncié mi decisión de unirme al ejército después de la graduación, Javier se burló abiertamente. ¿De verdad, Elisa? ¿El ejército? Este es solo otro de tus intentos de llamar la atención de papá. No todo gira en torno a papá, Javier repliqué, tratando de mantener la voz firme.
Algunos de nosotros tomamos decisiones basadas en lo que creemos, no solo en lo que podemos ganar. La reacción de papá fue mixta, la preocupación por mi seguridad luchaba con un orgullo reacio que no podía ocultar del todo. ¿Estás segura de esto, Elisa? Es un gran compromiso. Estoy segura, papá. Esto es algo que necesito hacer. El día que me fui para el entrenamiento básico, papá me abrazó fuerte, susurrando, tu madre estaría orgullosa. Javier me dio un apretón de mano rígido y formal y una advertencia. No vuelvas corriendo cuando te des cuenta de lo duro que es el mundo real. Cargué mi bolsa y caminé hacia el autobús, la esperanza mezclada con la determinación. Quizás en el ejército, finalmente encontraría el respeto y el reconocimiento que siempre había anhelado. Quizás allí, mis contribuciones importarían. Lo que no me di cuenta entonces fue cuán completamente esa decisión transformaría no solo mi vida, sino los cimientos mismos de nuestra familia. El entrenamiento básico en el Centro de Adiestramiento Militar en Santa Lucía, Estado de México, fue tan desafiante como esperaba y exactamente lo que necesitaba. Las exigencias físicas me llevaron más allá de los límites que no sabía que tenía, mientras que la disciplina mental me dio un marco para el caos de la vida. Por primera vez, se me juzgaba únicamente por mi rendimiento, no en comparación con nadie más. Mis habilidades en el idioma árabe y mi título en Relaciones Internacionales llamaron la atención de mis superiores desde el principio. Después de completar el entrenamiento básico, fui seleccionada para un entrenamiento especializado adicional en inteligencia militar. Este no era el camino que había esperado inicialmente, pero lo abracé de todo corazón. El trabajo era intelectualmente exigente y profundamente significativo. Nos entrenaron en recopilación de inteligencia, análisis y operaciones que requerían tanto agilidad mental como resistencia física. 6 meses después de asumir mi nuevo rol, conocí a la mayor Amanda Ríos, quien se convirtió en mi mentora y mi amiga más cercana en el servicio. 10 años mayor que yo, Amanda tenía ese tipo de confianza tranquila que imponía respeto sin exigirlo. Me tomó bajo su ala, reconociendo algo en mí que ni siquiera yo podía ver todavía. Tienes buenos instintos, Moreno, me dijo durante un ejercicio de entrenamiento nocturno. Pero más importante, tienes compasión junto con tus habilidades analíticas. Esa combinación es rara y valiosa en nuestra línea de trabajo. Mi primer despliegue llegó a los 2 años de mi servicio. No puedo compartir muchos detalles, pero formé parte de una unidad especializada en una operación de inteligencia clasificada en Centroamérica. Mis habilidades lingüísticas resultaron invaluables y durante 18 meses, me sumergí en un mundo muy alejado del negocio de construcción de Puebla y las dinámicas familiares que había dejado atrás. La comunicación con casa fue esporádica durante este tiempo. Papá enviaba paquetes con provisiones y cartas expresando su creciente orgullo por mi servicio. Javier rara vez se comunicaba directamente, ocasionalmente añadiendo una nota superficial a las cartas de papá. Me decía a mí misma que no importaba, que había encontrado mi propósito y mi familia en el ejército. A los 4 años de mi servicio llegó la misión que lo cambiaría todo. Nuestra unidad de inteligencia recibió información sobre una reunión de un objetivo de alto valor en un lugar remoto. La operación fue clasificada al más alto nivel, con solo un pequeño equipo consciente de todo el alcance y el impacto potencial. Amanda y yo formábamos parte de un equipo de 6 personas enviado para verificar la inteligencia y proporcionar análisis en tiempo real para una posible operación. Lo que debería haber sido una misión de reconocimiento estándar se torció rápidamente cuando nuestra posición fue comprometida. El ataque llegó justo antes del amanecer. Las explosiones sacudieron nuestro pequeño puesto de avanzada, seguidas de un fuego sostenido desde múltiples direcciones. Amanda estaba coordinando los protocolos de evacuación cuando la segunda explosión golpeó, derrumbando parte de la estructura. A través del polvo y el caos, vi a 3 de los miembros de nuestro equipo caídos, incluida Amanda, que estaba atrapada bajo una viga caída. El entrenamiento se activó, superando el miedo. Logré arrastrar a 2 miembros del equipo a un lugar seguro antes de volver por Amanda. El edificio gemía, amenazando con derrumbarse por completo. El fuego enemigo continuaba salpicando la zona, pero todo en lo que podía concentrarme era en llegar a ella. Déjame, Moreno, ordenó Amanda cuando la alcancé, con la voz tensa por el dolor. Es una orden directa. Ve al punto de extracción.
Con todo el debido respeto, mi mayor, eso no va a suceder, repliqué, trabajando para liberarla de los escombros. Lo que sucedió después sigue siendo una nebulosa en mi memoria. Hubo otra explosión, más cerca esta vez. Recuerdo haberme arrojado sobre Amanda mientras el mundo estallaba a nuestro alrededor. Algo me golpeó con fuerza en la espalda y el costado izquierdo. El dolor fue inmediato y abrumador, pero de alguna manera mantuve la conciencia el tiempo suficiente para ver llegar al equipo de rescate. Desperté 3 días después en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México. El daño era extenso: 3 costillas rotas, un pulmón perforado, graves heridas de metralla en la espalda y la pierna izquierda, y una lesión cerebral traumática por el impacto de la explosión. Los médicos me dijeron que tenía suerte de estar viva. Amanda también sobrevivió, aunque sus heridas eran graves. Cuando estuvo lo suficientemente bien como para visitar mi habitación del hospital, me trajo noticias que me dejaron atónita. La inteligencia que reunimos antes del ataque era oro puro, Elisa, dijo en voz baja. A pesar de que nuestra ubicación fue comprometida, condujo a una de las operaciones más significativas de la última década. Y tus acciones salvaron no solo a nuestro equipo, sino potencialmente a toda la operación. Lo que no sabía entonces era que, debido a la naturaleza clasificada de la misión, todos los registros de mi participación y mis heridas estaban sellados al más alto nivel. Mi tratamiento médico y mi recuperación se documentarían bajo códigos genéricos, la verdadera naturaleza de mi servicio oculta tras capas de protocolos de seguridad nacional. Mi recuperación fue lenta y dolorosa: 6 meses de cirugías y fisioterapia, seguidos de otros 6 de rehabilitación cognitiva para la lesión cerebral traumática. Las cicatrices físicas se desvanecerían con el tiempo, pero algunas heridas nunca sanarían por completo. Todavía llevo metralla en mi pierna izquierda, y ciertos ruidos fuertes pueden desencadenar migrañas debilitantes, recuerdos de la explosión que casi me quita la vida. Durante una de sus visitas, Amanda trajo una pequeña caja. Dentro había una medalla, uno de los más altos honores que un soldado puede recibir, otorgada en una ceremonia privada a la que solo asistieron aquellos con la autorización de seguridad necesaria. Te ganaste esto, Elisa, dijo Amanda, con los ojos brillantes de orgullo, y algo más, pesar, quizás, de que mi sacrificio nunca sería reconocido públicamente. Solo estaba haciendo mi trabajo, repliqué, la respuesta estándar, aunque ambas sabíamos que era mucho más que eso. La naturaleza de tu servicio y esta condecoración permanecerán clasificadas indefinidamente, explicó. Tus registros oficiales mostrarán un servicio honorable, pero ninguno de los detalles específicos. Ni siquiera el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISFAM, tendrá acceso a todos los detalles. Comprendí las implicaciones de inmediato. Para el mundo exterior, incluida mi familia, parecería ser solo otra veterana con una baja honorable. Sin reconocimiento especial, sin reconocimiento público del sacrificio, sin explicación para los efectos persistentes de las heridas de las que no podían saber. No lo hice por el reconocimiento, dije, y lo decía en serio. Después de 8 años de servicio, recibí una baja honorable con un componente médico que fue cuidadosamente redactado para proteger la información clasificada. Mi expediente oficial mostraba que había servido con distinción, pero no contenía detalles de la operación específica ni la verdadera naturaleza de mis heridas. Mientras me preparaba para volver a la vida civil, Amanda, ahora ascendida a mayor, me hizo una promesa. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. Cuidamos de los nuestros, Elisa. No lo olvides. Dejé el ejército con heridas invisibles y honores invisibles, regresando a una familia que nunca podría saber toda la verdad de lo que había hecho o lo que me había costado. Volver a casa después de 8 años en el ejército fue más difícil de lo que anticipé. El entorno estructurado de la vida militar se había convertido en mi normalidad, y las libertades civiles se sentían extrañamente abrumadoras. Decisiones simples como qué ponerme cada mañana o cuándo almorzar de repente requerían un pensamiento activo. El estado de alerta constante que me había mantenido viva en zonas de conflicto no se apagaba solo porque estaba de vuelta en suelo mexicano. Alquilé un pequeño apartamento en nuestro pueblo natal, a unos 20 minutos de la casa de papá. Mis ahorros militares me proporcionaron un colchón mientras averiguaba mis próximos pasos. El ISFAM me ayudó con los servicios de transición, pero no podía hablarles de mis heridas clasificadas, lo que complicaba el proceso de obtener el apoyo adecuado.
Mi primera visita a la casa de papá reveló cambios para los que no estaba preparada. A sus 64 años, parecía mucho mayor. Su cuerpo, antes robusto, se había adelgazado y profundas arrugas surcaban su rostro. El negocio seguía siendo exitoso, ahora expandido bajo la gestión de Javier, pero papá se había retirado de las operaciones diarias. El médico dice que tengo que tomarlo con calma, explicó cuando le pregunté por su salud. El corazón ya no es lo que era. Javier se encarga de la mayoría de las cosas ahora. Hablando de Javier, mi hermano estuvo notablemente ausente en mi bienvenida. Se había mudado a una casa grande en la parte rica de la ciudad con su esposa, Catalina, y sus 2 hijos, una familia que solo había visto en fotografías durante mi despliegue. Según papá, Javier visitaba brevemente cada domingo para cenar, pero por lo demás estaba consumido por la dirección de la empresa y su propia vida familiar. Esas primeras semanas en casa, me instalé en una rutina de carreras matutinas, tanto como mi pierna me lo permitía, solicitudes de empleo y visitas nocturnas a papá. Desarrollamos un ritmo cómodo, diferente a la tensa relación de mi juventud. Papá parecía genuinamente interesado en oír sobre mi servicio, aunque solo podía compartir versiones desinfectadas de mis experiencias. Siempre me preocupé por ti allá, confesó una noche mientras estábamos sentados en el columpio de su porche. Tenía tu foto justo al lado de mi cama para poder darte las buenas noches, como cuando eras pequeña. La confesión tocó algo profundo dentro de mí. Todos esos años sintiéndome menos valorada que Javier, y aquí estaba la prueba de que papá me había llevado en su corazón todo el tiempo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, papá y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Ayudaba en la casa, lo llevaba a las citas médicas y escuchaba historias sobre mamá que nunca antes había compartido. En ausencia de la presencia constante de Javier, papá parecía verme claramente por primera vez. Una noche, después de haber estado en casa unos 6 meses, papá sacó el tema del negocio familiar. A Javier le ha ido bien con la empresa, comenzó, con un tono medido. Se ha expandido a proyectos residenciales, ha contratado más equipos. Pero es diferente a como era yo a su edad, más centrado en las ganancias que en las personas. Asentí, sin saber a dónde iba la conversación. La cosa es, Elisa, que te he estado observando desde que volviste a casa. La forma en que te manejas, la forma en que piensas en los problemas. Tienes cualidades de liderazgo que nunca aprecié del todo antes. El ejército tiende a inculcar esas cosas, repliqué, restando importancia al cumplido. Puede ser, pero creo que siempre estuvieron ahí. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando en el futuro de la empresa, en el legado. Esa conversación marcó el comienzo de la inclusión gradual de papá en las discusiones de negocios. Nada formal al principio, solo pidiéndome mi opinión sobre cuestiones de gestión o haciéndome revisar propuestas de contratos. Cuando sugerí implementar un programa para contratar y capacitar a veteranos, papá apoyó con entusiasmo la idea, asignando recursos sin dudarlo. La reacción de Javier a mi creciente participación fue predeciblemente negativa. Durante sus visitas dominicales, hacía comentarios despectivos sobre mi falta de experiencia en la construcción o cuestionaba el valor del liderazgo militar en un contexto empresarial civil. Jugar al soldadito durante unos años no te califica para tomar decisiones de negocios, comentó durante una cena particularmente tensa. Papá solo te deja sentirte incluida por lástima. Papá nos sorprendió a ambos golpeando la mesa con la mano. Ya es suficiente, Javier. Tu hermana sirvió a este país con honor, y se ha ganado mi respeto y el tuyo. Las decisiones que tomo sobre mi empresa son solo mías. El reproche dejó a Javier furioso pero temporalmente silenciado. Después de ese incidente, sus visitas dominicales se hicieron menos frecuentes, con viajes de negocios y obligaciones familiares sirviendo como excusas convenientes. A medida que la salud de papá continuaba deteriorándose, nuestras conversaciones nocturnas adquirieron mayor importancia. Durante una de esas charlas, aproximadamente un año después de mi regreso, sacó el tema de su testamento. He estado reuniéndome con el licenciado Herrera, dijo, refiriéndose a su viejo amigo y abogado, haciendo algunos cambios en mi planificación patrimonial. Papá, no necesitamos discutir esto, protesté, incómoda con la dirección. Sí que lo necesitamos, Elisa. Necesito que entiendas mi pensamiento. Su expresión era seria.
He trabajado toda mi vida para construir algo que me sobreviviera, algo que cuidara de mi familia. Durante años, asumí que eso significaba dejarle todo a Javier. Tomó aire antes de continuar. Pero me he dado cuenta de que eso no es necesariamente lo mejor para la empresa o para las personas que dependen de ella para su sustento. Javier ha cambiado. Los valores sobre los que construí este negocio ya no parecen importarle. Durante las semanas siguientes, papá mencionó ocasionalmente reuniones con el licenciado Herrera, pero nunca elaboró sobre los detalles de los cambios en su testamento. Javier de alguna manera se enteró de estas reuniones, y su actitud hacia mí se volvió cada vez más hostil. 2 veces, apareció sin previo aviso en casa de papá cuando yo estaba allí, exigiendo conversaciones privadas que dejaban a papá exhausto y molesto. Durante este tiempo, recibí varias llamadas de Amanda, preguntando por mi adaptación a la vida civil. Durante una llamada, le confié mis preocupaciones sobre la situación familiar. Ten cuidado, Elisa, me aconsejó. Las disputas familiares por herencias pueden ponerse muy feas. Documenta todo, especialmente cualquier amenaza o comportamiento preocupante de tu hermano. Su advertencia resultó profética. A medida que la salud de papá se deterioraba aún más, las visitas de Javier se volvieron más conflictivas. Me acusó de manipular a papá, de ponerlo en contra de su propio hijo. Hice todo lo posible por evitar el conflicto directo, centrándome en cambio en hacer los últimos meses de papá lo más cómodos posible. Una noche, unos 18 meses después de mi regreso a casa, papá y yo estábamos viendo una de sus películas favoritas del cine de oro cuando me tomó la mano. Estoy orgulloso de ti, Elisa, dijo simplemente. Ojalá te lo hubiera dicho más a menudo a lo largo de tu vida. Sufrió un infarto masivo mientras dormía. Cuando lo encontré a la mañana siguiente, ya se había ido. El funeral se celebró en un día fresco de otoño, del tipo que a papá siempre le había gustado para trabajar al aire libre. La iglesia rebosaba de gente a cuyas vidas había tocado, empleados, clientes, amigos y vecinos. Me paré al frente, saludando a los dolientes y aceptando condolencias, mientras Javier y Catalina llegaron tarde, como era su costumbre, haciendo su entrada justo cuando el servicio estaba a punto de comenzar. Durante la ceremonia, noté a Javier susurrando a varios socios de negocios, con una expresión más calculadora que afligida. Cuando llegó el momento de los elogios fúnebres, Javier habló primero, pintando un cuadro de sí mismo como el hijo devoto que había sacrificado sus propias ambiciones para ayudar a su padre a construir el legado familiar. Me mencionó solo de pasada, refiriéndose a mi larga ausencia durante mi servicio militar. Cuando llegó mi turno, hablé simplemente de la amabilidad de papá, su ética de trabajo y los valores que me había inculcado. Compartí recuerdos de nuestro tiempo juntos después de mi regreso, con cuidado de no enfatizar nuestra renovada cercanía de una manera que pudiera parecer un desaire a Javier. En la recepción posterior, Javier hizo su primera crítica pública a mi servicio militar. Mientras hablaba con el amigo más antiguo de papá y ex socio de negocios, Francisco Vargas, sobre mis experiencias al regresar a la vida civil, Javier interrumpió. No dejes que te engañe, Francisco. Por lo que entiendo, su tiempo en el ejército fue bastante cómodo, moviendo papeles en alguna oficina mientras los verdaderos soldados luchaban. Francisco pareció incómodo, Batimantan Mike Poacher. Todos servimos en diferentes capacidades, Javier. Cada rol es esencial para la misión. Claro, claro, sonrió Javier con sorna. Solo digo que es conveniente que vuelvas a casa sin un rasguño después de supuestamente haber servido en zonas de conflicto. Algunos podrían encontrar eso sospechoso. Sentí que mi cara se enrojecía de ira, pero años de disciplina militar me ayudaron a mantener el control. Este no es el momento ni el lugar, Javier. Él se encogió de hombros y se fue a otro grupo, dejándome conmocionada. ¿Cómo podría saber él sobre mi historial de servicio clasificado? ¿Y por qué estaba tan empeñado en socavar mi carrera militar? La semana siguiente, el licenciado Herrera nos contactó a Javier y a mí para la lectura del testamento. Su padre solicitó que hiciéramos esto formalmente en el juzgado del condado con la jueza Ramírez presidiendo, explicó. Es inusual, pero dada la naturaleza del patrimonio y sus instrucciones específicas, lo he organizado como él deseaba. Javier pareció complacido con esta noticia, asumiendo claramente que el entorno formal daría peso a lo que él creía que sería su herencia completa del negocio.
Finalmente, podemos dejar todo esto atrás y volver a dirigir la empresa como es debido, dijo, sin molestarse en ocultar su anticipación. La noche antes de la lectura del testamento, recibí una llamada del licenciado Herrera. Su voz era baja y cautelosa. Elisa, quería avisarte. Tu padre hizo cambios significativos en su testamento en los meses previos a su fallecimiento. No puedo discutir los detalles hasta mañana, pero quiero que estés preparada. Javier podría no reaccionar bien. ¿Papá le contó a Javier sobre estos cambios?, pregunté. No, respondió el licenciado Herrera después de una breve vacilación. Sintió que solo crearía conflicto durante sus últimos días. Me pidió que me encargara de ello después de que se fuera. Después de colgar, me senté en el estudio de papá, rodeada de fotografías y recuerdos de su vida. Una foto llamó mi atención, papá y yo en mi ceremonia de nombramiento en el ejército. Estaba radiante de orgullo, con su brazo alrededor de mis hombros. Era una de las pocas veces que lo había visto mirarme de la manera en que a menudo miraba a Javier. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, Javier apareció en casa de papá sin previo aviso. Entró sin esperar una invitación, con Catalina siguiéndolo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Tenemos que hablar, Elisa, exigió Javier, con un tono que no dejaba lugar a la negativa. La lectura del testamento es en 1 hora, Javier. Lo que sea que haya que decir puede esperar hasta después. No, no puede. Se acercó, invadiendo mi espacio personal de una manera que habría sido intimidante si no hubiera enfrentado cosas mucho peores en combate. Sé lo que hiciste. ¿De qué estás hablando? No te hagas la inocente. Sé que manipulaste a papá cuando estaba vulnerable. Lo pusiste en mi contra, le llenaste la cabeza de mentiras sobre cómo estaba llevando su preciosa empresa a la ruina. Eso no es verdad, Javier. Papá tomó sus propias decisiones. Él se burló. Claro. Y supongo que es solo una coincidencia que después de que aparecieras jugando a la hija obediente, de repente papá se está reuniendo con abogados y cambiando cosas que han estado establecidas durante años. Javier, cariño, intervino Catalina, colocando una mano cuidada en su brazo. Esto no está ayudando. Esperemos a ver qué dice el testamento. Él se la sacudió. No, Catalina. Quiero que admita lo que hizo. Papá construyó esa empresa para mí. ¿Para mí? No para una hermanita que ni siquiera pudo manejar el combate real. La puya dolió más de lo que él podría saber. Respiré hondo, centrándome como Amanda me había enseñado durante operaciones particularmente estresantes. No manipulé a papá. Simplemente volví a casa y pasé tiempo con él. Si eso cambió su perspectiva sobre ciertas cosas, fue su prerrogativa. Javier escupió. Nunca te importó el negocio antes. Te escapaste a jugar al soldadito en lugar de ayudar cuando papá lo necesitaba. Y ahora crees que puedes aparecer y reclamar lo que es mío por derecho. No volví a casa por el negocio, Javier. Volví a casa porque mi servicio había terminado y quería reconectar con mi familia. ¿Familia? Qué gracioso viniendo de ti. ¿Dónde estabas cuando papá tuvo su primer infarto hace 3 años? ¿Dónde estabas cuando el negocio casi se hunde durante la recesión? Yo estaba aquí, lidiando con todo mientras tú estabas en tu pequeña aventura. Antes de que pudiera responder, me apuntó con un dedo a la cara. He estado investigando tu historial de servicio, Elisa. Es interesante lo que se puede averiguar con los contactos adecuados. Sin condecoraciones de combate, sin registros de heridas o servicio especial. Para alguien que sirvió en inteligencia durante la guerra, tu historial está sospechosamente limpio. Casi como si estuvieras ocultando algo o inventándolo todo. La acusación me dejó momentáneamente sin palabras. Javier no podía tener acceso a mis registros clasificados, lo que significaba que estaba trabajando con información incompleta y sacando sus propias conclusiones. Mi historial de servicio no es de tu incumbencia, Javier. Lo es cuando lo usas para ganarte la simpatía de papá, para hacerte pasar por una especie de heroína. Su rostro se contrajo con desprecio. ¿Siquiera serviste en el extranjero, Elisa, o fue solo otra mentira? Ya es suficiente.
Rara vez alzaba la voz, un hábito formado durante años de dar y recibir órdenes en situaciones de alto estrés. La orden seca hizo que tanto Javier como Catalina se sobresaltaran. Vamos a llegar tarde a la lectura del testamento. Esta conversación ha terminado. Mientras agarraba mi abrigo y mis llaves, Javier me gritó, esto no ha terminado, Elisa. Ni de lejos. Cuando todos vean la farsante que eres, desearás no haber vuelto nunca. Salí sin responder, pero sus palabras resonaron en mi mente todo el camino hasta el juzgado. Por impulso, llamé a Amanda. Necesito tu ayuda, le dije cuando contestó. Mi hermano está haciendo acusaciones sobre mi historial de servicio, afirmando que estoy ocultando algo o inventando cosas. Dice que ha estado investigando mi historial. La voz de Amanda se volvió seria. Eso es preocupante en múltiples niveles. El acceso civil a los registros detallados de servicio es limitado, y si de alguna manera está obteniendo información a través de canales no oficiales, eso es potencialmente ilegal. Mencionó que tenía contactos, expliqué. Aún más preocupante. Escucha, Elisa, tenemos que adelantarnos a esto. Puedo estar allí mañana por la mañana. Mientras tanto, no respondas a sus acusaciones. Si saca a relucir tu historial de servicio en público, simplemente di que algunos aspectos de tu servicio permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. ¿Será suficiente? Debería serlo por ahora. Traeré la documentación necesaria para abordar esto adecuadamente cuando llegue. Cuando entré en el estacionamiento del juzgado, vi a Javier y Catalina ya entrando en el edificio. Respirando hondo, me preparé para la confrontación que se avecinaba. El juzgado del condado era una imponente estructura de ladrillo rojo y columnas blancas, un vestigio de una era más formal. La sala 3, donde estaba programada la lectura del testamento, era una pequeña sala con paneles de madera, techos altos y bancos de madera incómodos. Llegué 10 minutos antes y encontré a Javier y Catalina ya sentados en la primera fila, al licenciado Herrera organizando papeles en una mesa lateral y a la jueza Ramírez revisando documentos en el estrado. El licenciado Herrera asintió gravemente cuando me vio, señalando un asiento en el lado opuesto al de Javier. Algunas otras personas entraron, el contador de papá, su asistente administrativa de toda la vida, Mariana, y para mi sorpresa, Francisco Vargas, su antiguo socio de negocios. A las 10 en punto, la jueza Ramírez llamó al orden. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y gafas de lectura posadas en la punta de la nariz. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Roberto Moreno, anunció. Este es un escenario inusual para una lectura de testamento, pero el señor Moreno solicitó específicamente la supervisión judicial de este proceso, y dada su posición en la comunidad, acepté presidir. Asintió al licenciado Herrera. Abogado, puede proceder. El licenciado Herrera se levantó y se aclaró la garganta. Gracias, señoría. Antes de comenzar, quiero señalar que Roberto Moreno modificó su testamento aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento. El documento que estoy a punto de leer representa sus últimos deseos tal como fueron legalmente expresados y atestiguados. Por el rabillo del ojo, vi a Javier moverse en su asiento, con una expresión de confianza. Claramente, todavía creía que el entorno formal estaba destinado a enfatizar la importancia de su herencia, no a protegerla de posibles impugnaciones. El licenciado Herrera comenzó a leer el preámbulo legal estándar, estableciendo la cordura y las decisiones voluntarias de papá. Luego vinieron los legados específicos, objetos personales para varios amigos, una generosa donación al Centro de Apoyo a Veteranos local y regalos financieros para varios empleados de toda la vida. A mi hijo, Javier Moreno, continuó el licenciado Herrera, le dejo el 49% de las acciones de Construcciones Moreno, S.A. de CB, con la estipulación de que las decisiones comerciales importantes requieren la aprobación de la Junta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que su implicación quedara clara, no era la participación mayoritaria que Javier esperaba. Miré hacia él y vi cómo su sonrisa confiada se desvanecía, la confusión se extendía por sus facciones. A mi hija, Elisa Moreno, leyó el licenciado Herrera, con voz firme, le dejo el 51% de las acciones de Construcciones Moreno, S.A. de CB. y el cargo de presidenta de la Junta Directiva.
La sala quedó en completo silencio. Sentí como si no pudiera respirar. Papá me había dejado el control de la empresa, el legado que siempre había indicado que iría solo a Javier. Esto es ridículo. La voz de Javier rompió el silencio. Se levantó bruscamente, señalándome. No sabe nada de construcción ni de dirigir un negocio. Esto no tiene sentido. Señor Moreno, siéntese, ordenó la jueza Ramírez bruscamente. No se tolerarán arrebatos en mi tribunal. Javier permaneció de pie, con el rostro enrojecido de ira. Señoría, mi padre claramente no estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. Mi hermana lo manipuló durante su enfermedad. Esa es una acusación seria, señor Moreno, replicó la jueza Ramírez. ¿Tiene pruebas que la respalden? Sí, las tengo. Javier se giró para fulminarme con la mirada. Apareció después de 8 años de ausencia cuando papá estaba en su momento más vulnerable. No tiene experiencia en construcción, ni antecedentes comerciales. No hay ninguna razón lógica para que le dejara el control a menos que lo manipulara. El licenciado Herrera intervino. Señoría, puedo atestiguar que Roberto Moreno estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. Proporcionó una justificación clara para sus decisiones, la cual documenté minuciosamente. ¿Qué posible justificación podría haber?, exigió Javier. El licenciado Herrera miró a la jueza, quien asintió dándole permiso para responder. El señor Moreno expresó que había reevaluado las respectivas fortalezas de sus hijos después de pasar un tiempo significativo con su hija tras su servicio militar. Creía que su experiencia de liderazgo y su enfoque ético de la gestión servirían mejor a los intereses a largo plazo de la empresa y sus empleados. La risa de Javier fue amarga y burlona. ¿Experiencia de liderazgo? ¿Enfoque ético? No era más que una oficinista en inteligencia, si es que hizo tanto. Sin beneficios, sin reclamos. Es una falsa veterana. La acusación resonó en las paredes de la sala, dejando a todos en silencio. Incluso Catalina parecía mortificada por el arrebato de su marido. Señor Moreno, la voz de la jueza Ramírez sonó como un látigo, ya es suficiente. Pero Javier estaba fuera de control, ahora sacando papeles del bolsillo interior de su chaqueta. Tengo documentación, señoría. Hice que un contacto en el ISFAN revisara sus registros. No figura servicio de combate, no se reportan heridas, no hay condecoraciones especiales, nada que justifique el tipo de experiencia de liderazgo que supuestamente impresionó a mi padre. Le entregó los papeles a la jueza. Ha estado mintiendo a papá, a todos, sobre su servicio, haciéndose la guerrera herida cuando probablemente nunca salió de un escritorio en México. Y usó ese falso heroísmo para poner a mi padre en mi contra. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Cómo había obtenido Javier información del ISFAM? Incluso si solo era la confirmación de lo que no estaba en mis registros, acceder a esa información sin mi consentimiento era casi seguro ilegal. Señoría, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, algunos aspectos de mi servicio militar permanecen clasificados. La ausencia de cierta información en los registros estándar no significa lo que mi hermano está sugiriendo. Javier se burló ruidosamente. Excusa conveniente. Misiones clasificadas. Servicio secreto especial. Esto no es una película, Elisa. Deja de mentir. Las puertas de la sala se abrieron y Amanda entró, impecable en su uniforme de gala, adornado con la insignia de su rango y sus medallas de servicio. Todas las cabezas se giraron ante su entrada. Perdone la interrupción, señoría, dijo, acercándose al estrado. Soy la mayor Amanda Ríos, del Ejército Mexicano. Fui la oficial al mando de la teniente Moreno y actualmente sirvo como su representante legal militar. La jueza Ramírez enarcó una ceja. Esto es inesperado, mayor. ¿Puedo preguntar el propósito de su presencia? Recibí información de que el historial de servicio de la señorita Moreno estaba siendo tergiversado en este procedimiento. Dada la naturaleza clasificada de ciertos aspectos de su servicio, sentí que era necesario intervenir. Amanda sacó un sobre de su maletín. Tengo documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que puede ser relevante para este procedimiento. Le entregó el sobresellado al alguacil,
quien se lo pasó a la jueza Ramírez. Mientras la jueza rompía el sello y comenzaba a leer, la sala permaneció en silencio, todos los ojos fijos en su rostro. Observé cómo su expresión cambiaba de interés profesional a sorpresa, y luego a algo cercano al asombro. Finalmente, levantó la vista, su mirada se encontró brevemente con la mía antes de dirigirse a la sala. Este tribunal tomará un receso de 15 minutos. Mayor Ríos, señorita Moreno y señor Moreno, por favor permanezcan. Todos los demás están excusados de la sala. Mientras los demás salían, con la confusión evidente en sus rostros, Javier se acercó a Amanda agresivamente. ¿Quién diablos eres en realidad? ¿Qué tipo de truco es este? La respuesta de Amanda fue fría y profesional. Le aseguro, señor Moreno, que esto no es ningún truco. He servido junto a su hermana en circunstancias que usted no puede ni empezar a comprender. Una vez que la sala estuvo despejada, excepto por nosotros 4, la jueza Ramírez volvió a hablar. Oficiales, sellen este tribunal inmediatamente, llamó a los alguaciles en la puerta. Cumplieron rápidamente, asegurando la entrada y apostándose afuera. La jueza se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Javier. Señor Moreno, las acusaciones que ha hecho contra su hermana no solo son falsas, sino potencialmente perjudiciales para la seguridad nacional. Se volvió hacia mí, su expresión se suavizó ligeramente. Señorita Moreno, el contenido de este sobre explica mucho que no puede ser reconocido públicamente. Quiero agradecerle personalmente por su servicio. Javier nos miró, la confusión y la ira luchando en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en ese sobre? La jueza Ramírez lo miró con severidad. Lo que estoy a punto de compartir no puede salir de esta sala. ¿Entendido? Todos asentimos, aunque Javier lo hizo a regañadientes. El servicio militar de la señorita Moreno incluyó operaciones clasificadas de la más alta sensibilidad. Sus acciones durante una misión en particular salvaron numerosas vidas y proporcionaron inteligencia que fue crítica para la seguridad nacional. Sufrió heridas graves en el cumplimiento del deber, heridas que fueron tratadas bajo protocolos clasificados para proteger la seguridad operativa. La boca de Javier se abrió y se cerró, sin que salieran palabras. Debido a la naturaleza de su servicio, continuó la jueza, la mayoría de los registros de la señorita Moreno están sellados al más alto nivel. La documentación proporcionada por la mayor Ríos confirma que la señorita Moreno recibió uno de los más altos honores militares de nuestra nación en una ceremonia privada, nuevamente debido a la naturaleza clasificada de la operación. Fijó a Javier con una mirada penetrante. En resumen, señor Moreno, su hermana es una auténtica heroína cuyos sacrificios por este país no pueden ser reconocidos públicamente por razones de seguridad nacional. Su padre fue informado de este hecho a través de los canales adecuados antes de modificar su testamento. El color desapareció del rostro de Javier mientras las implicaciones se asentaban. No solo no era una falsa veterana, sino que había servido de maneras que habían ganado el reconocimiento en los niveles más altos del mando militar, un reconocimiento que no podía ser exhibido o discutido públicamente. Yo no lo sabía, tartamudeó, pareciendo genuinamente conmocionado por primera vez. No lo sabía, respondió Amanda con calma. Y sin embargo, eligió hacer acusaciones públicas basadas en información incompleta, comprometiendo potencialmente la seguridad operativa y ciertamente causando una angustia injustificada a una veterana condecorada. La jueza Ramírez volvió a meter los papeles en el sobre y lo selló de nuevo. A la luz de esta información, señor Moreno, desea continuar impugnando el testamento de su padre. Javier se desplomó en su asiento, sin fuerzas para luchar. No, señoría. Bien. Entonces reanudaremos el procedimiento y completaremos la lectura del testamento sin más interrupciones. Confío en que no habrá más arrebatos ni acusaciones. Cuando los demás fueron llamados de nuevo a la sala, Javier evitó mi mirada, mirando sus manos. El resto de la lectura del testamento transcurrió sin incidentes, con el licenciado Herrera detallando las disposiciones restantes del patrimonio de papá. Cuando terminó, Javier salió apresuradamente sin hablar con nadie. Catalina dudó, luego se acercó a mí con incertidumbre. Elisa, no tenía ni idea de todo esto. Lo que hizo Javier, las cosas que dijo. Quiero que sepas que no lo apoyé.
Asentí, demasiado agotada emocionalmente para ofrecer más que ese simple reconocimiento mientras se iba a seguir a su marido. Amanda me puso una mano de apoyo en el hombro. ¿Estás bien? Lo estaré, respondí, mientras el peso total de los acontecimientos del día comenzaba a asentarse. Papá lo sabía. De alguna manera, sabía la verdad sobre mi servicio. Y en su acto final, había reconocido lo que nunca podría decir públicamente, que estaba orgulloso de mí, que confiaba en mí, que veía mi valía. Mientras salíamos juntas del juzgado, sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. El reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo había llegado a un precio terrible, la pérdida de mi padre y potencialmente cualquier oportunidad de reconciliación con mi hermano. Las secuelas de la lectura del testamento se desarrollaron de maneras que nunca podría haber predicho. Cuando Amanda y yo salimos del juzgado, reporteros del periódico local se acercaron, claramente informados de que algo inusual había ocurrido en la sala 3. El licenciado Herrera manejó hábilmente sus preguntas, explicando que la jueza Ramírez había validado el testamento de Roberto Moreno y que yo asumiría el liderazgo de Construcciones Moreno según los deseos de mi padre. La señorita Moreno aporta una valiosa experiencia de liderazgo de su servicio militar, les dijo el licenciado Herrera, evitando cuidadosamente cualquier detalle clasificado. Roberto creía firmemente que su visión para la empresa se alineaba con los valores sobre los que construyó el negocio. Los reporteros presionaron para obtener más información sobre la parte a puerta cerrada del procedimiento, pero el licenciado Herrera se mantuvo firme. Los registros judiciales relacionados con ciertos aspectos de la lectura del testamento han sido sellados por orden judicial. Eso es todo lo que puedo compartir en este momento. Una vez que estuvimos a salvo de oídos indiscretos, Amanda sugirió que continuáramos nuestra conversación en mi apartamento. Necesitamos discutir los próximos pasos y el control de daños, explicó. Las acusaciones de tu hermano pueden haberse limitado a esa sala de tribunal hoy, pero no hay garantía de que no hable con otros. De vuelta en mi apartamento, Amanda expuso la situación claramente. La Sedena está preocupada por cualquier posible violación de información clasificada. El hecho de que tu hermano de alguna manera accediera incluso a partes redactadas de tus registros del ISFAM es preocupante. Mencionó que tenía contactos en esa oficina, recordé. Amanda asintió sombríamente. Estamos investigando ese ángulo. El acceso no autorizado a los registros de veteranos es un delito grave. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, todavía tratando de procesarlo todo. Oficialmente, nada cambia en tu registro público. Sigues siendo una veterana con servicio honorable. Sin condecoraciones especiales o lesiones reconocidas públicamente. Sonrió levemente. Extraoficialmente, se han tomado medidas para garantizar que si alguien más intenta acceder a tus registros como lo hizo tu hermano, se encontrará con medidas de seguridad adicionales. ¿Y qué hay de Javier? ¿Enfrentará consecuencias por acceder a mis registros? La expresión de Amanda se volvió seria. Eso depende de cómo obtuvo la información y de lo que haga en el futuro. Si continúa haciendo acusaciones públicas sobre tu servicio, podría ser necesaria una intervención más directa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina de la jueza Ramírez solicitando mi presencia para una reunión privada. Cuando llegué, encontré no solo a la jueza, sino también a un representante de la Sedena que no había conocido antes, un hombre de aspecto severo de unos 50 años que se presentó simplemente como el señor Pineda. Señorita Moreno, comenzó la jueza Ramírez una vez que nos sentamos, quería hacer un seguimiento del procedimiento de ayer. La situación con su hermano es inusual y potencialmente problemática desde una perspectiva de seguridad nacional. El señor Pineda tomó la palabra. Hemos determinado que su hermano obtuvo información limitada sobre sus registros del ISFAM a través de un amigo de la universidad que ahora trabaja en la administración de registros. Aunque es altamente inapropiado y potencialmente ilegal, el acceso se limitó a confirmar lo que no estaba en sus registros públicos en lugar de acceder a cualquier información clasificada. ¿Su amigo será procesado?, pregunté. Eso se está manejando por separado, respondió el señor Pineda, su tono dejaba claro que no daría más detalles. Nuestra preocupación inmediata es asegurar que su hermano entienda la sensibilidad de la situación. La jueza Ramírez se inclinó hacia adelante. He programado una reunión privada con Javier para esta tarde.
El señor Pineda estará presente para inculcarle la seriedad de discutir asuntos clasificados, incluso por implicación. Necesitaré estar allí. La idea de volver a enfrentarme a Javier tan pronto era agotadora. No será necesario, me aseguró la jueza. De hecho, podría ser mejor si no estuviera presente. Esta reunión es principalmente para asegurar que entienda las ramificaciones legales de sus acciones y la importancia de la discreción en el futuro. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, reunión completada. Hermano, entiende situación. No se esperan más problemas. Llame si surgen problemas. ¿Pineda? El mensaje breve, casi críptico, fue extrañamente tranquilizador en su formalidad. 2 días después, entré en las oficinas de Construcciones Moreno por primera vez como accionista mayoritaria y presidenta. La recepcionista, Diana, que había trabajado para papá durante más de 20 años, me saludó con un cálido abrazo. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró. Hablaba de ti todo el tiempo, ¿sabes? Guardaba cada carta que enviaste desde el extranjero en el cajón de su escritorio. La revelación me hizo llorar inesperadamente. Incluso cuando me había sentido distante de él, papá me había mantenido cerca de maneras que nunca supe. El equipo de gestión de la empresa había sido informado del cambio de liderazgo, y la mayoría me recibió con cortesía profesional, aunque con cierta aprensión comprensible. La oficina de Javier estaba conspicuamente vacía. No había estado allí desde la lectura del testamento. Mientras me instalaba en la antigua oficina de papá, mi oficina ahora, el licenciado Herrera llegó con el papeleo final que transfería el control de la empresa a mí. ¿Has sabido algo de Javier?, pregunté mientras completábamos la firma. El licenciado Herrera negó con la cabeza. No directamente. Su abogado me contactó ayer para confirmar que no impugnará el testamento. Aparte de eso, silencio. Pasó una semana sin noticias de mi hermano. Comencé el proceso de aprender el negocio desde cero, reuniéndome con los jefes de departamento, revisando los proyectos en curso y entendiendo la posición financiera de la empresa. La iniciativa de contratación de veteranos que papá y yo habíamos discutido se convirtió en mi primera implementación de política importante. 10 días después de la lectura del testamento, Javier finalmente llamó. Su voz en el teléfono era apagada, carente del tono agresivo al que me había acostumbrado. Tenemos que hablar, Elisa. En persona. Quedamos en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro que ninguno de los dos frecuentaba. Cuando llegué, Javier ya estaba allí, sentado en un reservado de la esquina, con aspecto claramente incómodo. El hermano seguro de sí mismo, casi arrogante, que conocía, había sido reemplazado por alguien que no podía mirarme a los ojos. Gracias por venir, comenzó torpemente mientras me sentaba frente a él. ¿De qué querías hablar? Mantuve un tono profesional, sin estar segura de sus intenciones. Javier jugueteó con su taza de café. Primero, te debo una disculpa. Lo que dije en el tribunal, las acusaciones que hice. Estuvieron fuera de lugar. Asentí pero no respondí de inmediato, esperando a ver si había más. No lo sabía, continuó. Sobre tu servicio, quiero decir. La jueza y ese tipo del gobierno. Me explicaron. Bueno, no los detalles, pero lo suficiente como para entender que estaba equivocado. Podrías haberme preguntado, Javier, en lugar de escarbar ilegalmente en mis registros. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Estaba enfadado y desesperado. Después de que papá empezó a cambiar, a acercarse a ti, me convencí de que de alguna manera debías estar manipulándolo. La única explicación que se me ocurrió fue que estabas exagerando tu servicio militar para ganarte su simpatía. Papá cambió porque me conoció como adulta, Javier, no porque lo manipulara. Ahora lo veo. Respiró hondo. Me mostraron algo, ¿sabes? No detalles, sino un informe muy censurado, solo lo suficiente para dejar claro que lo que hiciste allí fue real y significativo. Esto era nuevo para mí. Aparentemente, el señor Pineda había decidido que era necesaria una demostración más concreta para convencer a Javier. La cosa es, continuó Javier, que he pasado toda mi vida siendo el hijo de Roberto Moreno, el heredero de su empresa.
Se convirtió en mi identidad. Cuando me di cuenta de que estaba cambiando el plan, dándote el control a ti en lugar de a mí, no pude soportarlo. Sentí que estaba rechazando todo por lo que había trabajado, todo lo que pensé que él quería. Por primera vez, pude ver la situación desde la perspectiva de Javier. Toda su autoestima había estado ligada a ser el sucesor de papá. Mi regreso y el posterior cambio de opinión de papá habían destrozado esa identidad. Papá no te rechazó, Javier. Simplemente reconoció que ambos tenemos fortalezas diferentes. También valoraba las tuyas. Por eso todavía tienes el 49% de la empresa. Pero no el control, dijo en voz baja. No reconocí. No el control. Nos sentamos en silencio por un momento, los años de competencia y malentendidos entre nosotros casi tangibles. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Con la empresa, quiero decir. Eso depende en parte de ti, respondí con sinceridad. Estoy aprendiendo el negocio lo más rápido que puedo, pero tu experiencia es valiosa. Hay lugar para ambos en Construcciones Moreno si quieres quedarte. La sorpresa en su rostro era evidente. ¿Todavía querrías que participara después de todo? Has construido tu vida alrededor de esta empresa, Javier. No te quitaré eso. Pero las cosas serán diferentes. Las decisiones importantes se tomarán en colaboración con la aprobación de la Junta, y el programa de contratación de veteranos no es negociable. Asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. Requerirá un poco de ajuste, pero puedo intentarlo. No fue una reconciliación completa. Habían pasado demasiadas cosas para eso. Pero era un comienzo. Cuando nos separamos fuera de la cafetería, Javier dudó, luego extendió torpemente la mano. Por si sirve de algo, Elisa, lo siento. Y estoy orgulloso de tener una hermana que sirvió a nuestro país de la manera en que lo hiciste, aunque no pueda saber todos los detalles. Le tomé la mano, el primer contacto genuino entre nosotros en años. Gracias, Javier. Eso significa más de lo que crees. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que la decisión final de papá había logrado algo que ni Javier ni yo habíamos anticipado. Nos había obligado a enfrentar la relación rota que habíamos ignorado durante tanto tiempo y a dar los primeros pasos tentativos hacia su sanación. Esa noche, llamé a Amanda para ponerla al día sobre la reunión con Javier. ¿Realmente se disculpó?, preguntó, sonando impresionada. Eso es más de lo que esperaba. Yo también, admití. Creo que lo que sea que el señor Pineda le mostró tuvo un gran impacto. Bien, respondió Amanda. A veces la gente necesita ver pruebas concretas antes de poder aceptar una verdad que desafía su visión del mundo. ¿Crees que cumplirá su palabra sobre la discreción? Sí, lo creo, dijo con confianza. La Sedena no se anda con juegos en estas cosas. Tu hermano puede ser terco, pero no es estúpido. Ahora entiende las consecuencias. Cuando colgué el teléfono, sentí que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. La naturaleza secreta de mi servicio siempre había creado una barrera entre mí y la vida civil, una parte de mí que no podía compartir completamente. Ahora, al menos dentro de los confines de esa sala de tribunal y sus secuelas, mi sacrificio había sido reconocido. Y lo que es más importante, había sido reconocido por las dos personas cuyo reconocimiento más había buscado, mi padre y mi hermano. El sobre que había cambiado todo en esa sala de tribunal había hecho más que proteger mis derechos legales sobre el patrimonio de papá. Había validado los años de servicio que nunca podrían ser celebrados públicamente, las heridas que todavía me afectaban a diario y la persona en la que me había convertido a través de esas experiencias. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en el último regalo que papá me había hecho. No la empresa, no la seguridad financiera, sino el reconocimiento, por fin, de mi verdadero valor. Los meses siguientes a la revelación en el tribunal trajeron cambios que nunca podría haber anticipado. Tomar el control de Construcciones Moreno significó asumir un papel para el que no me había preparado, pero mi experiencia militar resultó sorprendentemente aplicable. Planificación estratégica, gestión de personal, respuesta a crisis, estas habilidades se transfirieron más fácilmente de lo que esperaba al mundo de los negocios.
Mi primera iniciativa importante fue lanzar formalmente el programa de contratación de veteranos que papá y yo habíamos discutido. Nos asociamos con las oficinas locales del ISFAM y los servicios de transición militar para crear vías para que los veteranos ingresaran a la industria de la construcción, proporcionando capacitación y mentoría. En 6 meses, habíamos contratado a 23 veteranos en diversos roles, desde la gestión de proyectos hasta oficios calificados. Javier y yo establecimos una relación de trabajo cautelosa pero funcional. Él continuó supervisando los aspectos operativos del negocio mientras yo me enfocaba en la dirección estratégica y la cultura de la empresa. Nuestras reuniones de la junta eran ocasionalmente tensas pero finalmente productivas. Fiel a su palabra, nunca más cuestionó mi servicio militar ni mi derecho a dirigir la empresa. Las cicatrices físicas y emocionales de mi servicio permanecieron, por supuesto. En los días particularmente malos, cuando el dolor en mi pierna era intenso o cuando un ruido fuerte y repentino desencadenaba recuerdos de esa explosión lejana, me retiraba a la vieja cabaña de pesca de papá junto al lago. La soledad ayudaba, pero no era suficiente. 6 meses después de tomar el control de la empresa, finalmente seguí el consejo de larga data de Amanda y me uní a un grupo de apoyo para veteranos con historiales de servicio clasificados. El grupo se reunía mensualmente en un lugar seguro a 2 horas de distancia, proporcionando un espacio raro donde podíamos hablar libremente sobre experiencias que permanecían ocultas para el resto del mundo. La parte más difícil, compartió Miguel, un exmiembro de las Fuerzas Especiales con un servicio igualmente clasificado, es llevar el peso de algo que nunca puedes explicar completamente, ni siquiera a quienes más amas. Sus palabras resonaron profundamente. En esa sala, rodeada de otros que entendían la carga única del sacrificio no reconocido, encontré una curación que me había eludido en otros lugares. Éramos extraños conectados por secretos compartidos, unidos por experiencias que existían en las sombras de los registros oficiales. En el primer aniversario de la muerte de papá, establecí la Fundación Conmemorativa Roberto Moreno, dedicada a apoyar a los veteranos en su transición a carreras civiles, utilizando una parte de mi herencia y las ganancias de la empresa. La fundación proporcionaba becas, programas de capacitación y subvenciones para la creación de empresas para exmiembros del servicio. En el evento de lanzamiento de la fundación, di mi primer discurso público como jefa de Construcciones Moreno. Sin revelar detalles clasificados, hablé sobre los desafíos que enfrentan los veteranos al regresar a la vida civil, particularmente aquellos cuyas contribuciones más significativas permanecen sin ser reconocidas debido a restricciones de seguridad. Algunos sacrificios se celebran con medallas y desfiles, le dije a la audiencia. Otros ocurren en silencio, conocidos solo por quienes los hacen y los pocos autorizados para saberlo. Ambos son igualmente valiosos, igualmente dignos de nuestro apoyo y respeto. El discurso recibió una atención mediática inesperada, creando conciencia sobre la misión de la Fundación y los problemas más amplios que enfrentan los veteranos con historiales de servicio clasificados. Varios oficiales militares me contactaron en privado después, expresando su gratitud por destacar una realidad rara vez discutida en foros públicos. A medida que la fundación crecía, también lo hacía mi sentido de propósito. El dolor de la pérdida de papá y la traición de Javier se transformaron gradualmente en algo constructivo, un legado que honraba los valores de papá mientras creaba nuevas oportunidades para aquellos que habían servido a nuestro país. 18 meses después del enfrentamiento en el tribunal, Javier solicitó una reunión privada. Nos sentamos en lo que había sido la oficina de papá, ahora mía, rodeados de fotografías, antiguas y nuevas. Entre ellas había una foto de papá y yo durante mi última visita a casa antes de la misión que lo cambió todo. Y a su lado, una foto de grupo de la ceremonia de graduación más reciente de la fundación. He estado pensando mucho, comenzó Javier, más vacilante de lo que nunca lo había visto, sobre papá, sobre nosotros, sobre cómo sucedieron las cosas. Esperé, dándole espacio para continuar. Estaba equivocado, Elisa. No solo sobre tu servicio, sino sobre todo. Pasé tantos años convencido de que papá me favorecía, de que tenía derecho a su legado, que nunca me detuve a considerar por qué él podría ver algo valioso en ti también. Señaló la foto de graduación de la fundación. Lo que estás haciendo con la empresa, con la fundación. Es notable. Papá estaría orgulloso. Creo que él vio este potencial en ti mucho antes que yo. Gracias, Javier, dije, genuinamente conmovida por su confesión. Significa mucho. Tengo una propuesta, continuó.
Catalina y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de mudarnos. Hay una oportunidad para abrir una sucursal en Monterrey. El mercado allí está creciendo y creo que Construcciones Moreno podría establecer una fuerte presencia. ¿Quieres expandirte? Esto fue inesperado. Sí, pero más que eso, quiero un nuevo comienzo. Dirigir la oficina de Monterrey me daría autonomía sin dejar de ser parte de la empresa. Y nos daría a ambos algo de espacio para sanar de todo lo que ha sucedido. La propuesta tenía sentido tanto desde una perspectiva empresarial como personal. Javier tendría el papel de liderazgo que anhelaba mientras permanecía conectado al legado de papá. Nuestras interacciones diarias serían limitadas, reduciendo el potencial de conflicto mientras continuábamos trabajando en nuestra complicada relación. Creo que a papá le gustaría, dije finalmente. Desarrollemos una propuesta formal para la junta. Cuando Javier salió de mi oficina ese día, algo cambió entre nosotros. No el perdón, exactamente. Algunas heridas aún estaban demasiado frescas para eso. Pero sí la comprensión. Un reconocimiento de que ambos estábamos tratando de honrar la memoria de papá a nuestra manera. La sucursal de Monterrey abrió 6 meses después con Javier al mando. Nuestras interacciones profesionales se volvieron más cómodas con el tiempo, y ocasionalmente incluso logramos compartir cenas familiares sin tensión. Catalina y yo desarrollamos una amistad independiente de mi relación con Javier, y me convertí en una tía adecuada para sus hijos, quienes me conocían como la tía Elisa, la que estuvo en el ejército, sin nada de la complicada historia. 3 años después del fallecimiento de papá, me paré frente a su tumba en una fresca mañana de otoño. La lápida de granito pulido decía simplemente, Roberto Moreno, amado padre, constructor de sueños. Coloqué flores frescas a su lado y me senté en el pequeño banco cercano. Ojalá pudieras verlo todo, papá, dije en voz baja. La empresa está prosperando. La fundación ha ayudado a más de 200 veteranos a comenzar nuevas carreras. Javier y yo estamos encontrando nuestro camino. A lo lejos, pude ver a Amanda esperando respetuosamente junto a la puerta del cementerio. Habíamos mantenido nuestra amistad más allá de la relación profesional, y se había convertido en una de mis confidentes más cercanas, una de las pocas personas que conocía toda la verdad de mi servicio y mi viaje desde entonces. Cuando me levanté para irme, toqué la lápida por última vez. Gracias por verme, papá. Por verme de verdad cuando nadie más podía. El viaje desde esa revelación en el tribunal hasta este momento había sido largo y a menudo doloroso. Todavía llevaba las cicatrices físicas de mi servicio y las cicatrices emocionales de la discordia familiar. Pero también había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, un propósito en ayudar a otros como yo y, finalmente, una medida de paz. A veces, sanar no significa que el dolor desaparezca por completo. A veces significa que el dolor se transforma en algo que te impulsa hacia adelante en lugar de retenerte. Mi servicio clasificado me había enseñado a llevar las cargas en silencio, pero el acto final de papá me había enseñado que ser visto y valorado, aunque solo sea por unos pocos, hace que esas cargas sean más fáciles de llevar. Mientras caminaba de regreso hacia Amanda y el futuro que me esperaba, llevaba conmigo la lección más importante de todas: a veces perdemos algo precioso para descubrir algo invaluable dentro de nosotros mismos. Había perdido a mi padre y casi había perdido mi relación con mi hermano, pero había encontrado una fuerza y un propósito que me guiarían hacia adelante. Si llevas heridas invisibles o luchas batallas que otros no pueden ver, sabe que tu lucha importa, incluso cuando no es reconocida. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a alguien que se negaba a verla? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a otros que podrían estar librando batallas similares. Recuerda, a veces las victorias más significativas son las que ocurren en silencio en las cámaras de nuestros propios corazones.